Si el muralismo fue la aportación más importante de México al arte universal, también fue un movimiento político, el más importante en tema educativo, cultural, para darle cohesión al país, para unificarlo después de la Revolución. Fue ideado por José Vasconcelos, quien convocó a un grupo de jóvenes pintores que acogieron muy bien la idea, y entonces Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Ramón Alba de la Canal, José Clemente Orozco, llenaron, digamos, las paredes con imágenes poderosas que buscaban ese propósito con fuerte contenido social, Gretel. Sin duda, Javier, y es por eso importante recordar que este arte nació con el principal objetivo de educar a la población mexicana, ya que el 90% de ella era analfabeta en aquel entonces. Por eso nos encontramos aquí en el Museo Mural Diego Rivera, en donde platicaremos con su directora Marisol Argüelles y también podremos disfrutar de esta maravilla de mural, Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Y nuestro compañero Óscar Helguera nos va a dar cuenta, digamos, de las ondas expansivas del muralismo en otras partes, y José Meléndez nos hará un recorrido por ese mural de Siqueiros que se encuentra en el Museo Nacional de Historia del Porfiriato a la Revolución. Así es, Javier, y también tendremos en México en 100 objetos una pieza de nuestra compañera Norma Guzmán, en donde nos platica de esta técnica de montar y desmontar murales creada por el mismísimo Diego Rivera. No se pierda, estamos por comenzar con la X en la frente. Si el muralismo, con sus obras transportables y su temática de fuerte contenido social, es la aportación mexicana al arte universal, Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central es una de sus obras principales. La Alameda Central ha sido escenario de importantes acontecimientos, desde la época colonial hasta nuestros días. En sus 65 metros cuadrados, 150 personajes sintetizan la historia de México. Ahí están los monstruos que hicieron de la crueldad su profesión. Fray Juan de Zumárraga, Hernán Cortés, Porfirio Díaz, pero también están Juárez, Madero, Gutiérrez Nájera, José Martí, Sor Juana, Frida, Posada, el Nigromante, Ricardo Flores Magón y el propio Diego, en imágenes pegajosas que difícilmente podremos borrar de la memoria. Diego Rivera se convirtió con este mural y con otros en la universidad abierta de muchos y de varias generaciones. Es una obra que nos hace mirar al pasado para tenerlo presente. Gerardo Murillo, conocido como el Dr. Atl, fue quien recibió la iniciativa de Vasconcelos de llevar el arte a los muros y espacios públicos. Murillo presidía el Centro Artístico en la Ciudad de México, al que acudían jóvenes artistas interesados en crear obras que expresaran ideas y asuntos nacionales. A esta encomienda se sumó Diego Rivera, quien venía de Italia de explorar el cubismo y el posmodernismo, y fue así como en enero de 1922 comenzaría la creación, su primer mural que realizó en el anfiteatro de la Escuela Nacional Preparatoria. Y bueno, de él seguiría José Clemente Orozco, quien en 1923 pintaría su mural La Maternidad, al que le seguirían otros más. Y finalmente David Alfaro Siqueiros se apuntó para pintar los elementos. Y bueno, de esta manera vio la luz el muralismo mexicano, teniendo como cuna el antiguo colegio de San Ildefonso. A este movimiento se sumarían otros artistas destacados. Estamos con Marisol Argüelles. Se cumplen 100 años del muralismo en México. Empezó hace 100 años el muralismo. Bueno, es una muestra estupenda de... Bueno, pues a este mural le toca formar parte de un momento
icónico en la historia del muralismo mexicano, pero no empieza en 1921 propiamente. El muralismo es como movimiento quizás y como movimiento que proviene del gobierno oficialista, etcétera, pues sí, quizás podemos centrarlo en 1921, pero la práctica del muralismo es anterior. Tenemos aquí ahora una exposición que habla justamente de cómo podemos trazar los principios y los orígenes de una práctica que ha formado parte de la historia del arte del territorio que hoy conocemos como México y que viene desde la época prehispánica y que permanece hasta nuestros días. Es un periodo entonces significativo, ¿es el más importante? Pues quizás es el que toma el muralismo, de los años 20, como estrategia, como herramienta y que lo convierte además en símbolo y en el ícono del arte de un momento, ¿no? Ya lo llamamos la Escuela Mexicana de Pintura, ya está medio en desuso ese término de Escuela Mexicana de Pintura, pero vaya, es lo que ocurre, el muralismo ya como estrategia, como un método de difusión de mensajes, de construcción de una identidad, etcétera, sí, así es. Sin embargo, no fue la primera vez que se pintó un mural ni en 1921, ni en los murales de la SEP, ni en aquellos que hoy reconocemos como el origen de este gran movimiento. Pero esta época dicen que es el aporte mexicano al arte universal, ¿así es? Así es, y justamente porque es una estrategia, resulta muy efectiva, y resulta muy efectiva porque se puede insertar en el código y en el vocabulario del arte internacional, porque acude a sistemas que son reconocibles para todo el mundo, al menos del lado de Occidente, es decir, de Europa y el continente americano. Es muy efectivo esta estrategia porque recurre, por ejemplo, al arte religioso de la Edad Media y posterior a la Edad Media, a la época, por ejemplo, del romanticismo, a una serie de códigos que nosotros entendemos ya y que el muralismo va desmontando y va sustituyendo a los santos por los héroes patrios, a los propios artistas en sus autorretratos que representan a ciertos héroes del siglo XIX, de momentos importantes en la historia de Europa y de Occidente. Entonces, claro, se convierte en una estrategia muy efectiva porque se convierte en un vocabulario que es decodificable. Entonces, y además, por supuesto, estos artistas están mezclando estas referencias internacionales con el desarrollo de una identidad o de una serie de referencias a lo nacional, y creo que ahí también colocar las raíces o colocar un vínculo con las raíces de lo nacional, la narrativa del paisaje, la expresión de la historia, etcétera, etcétera. Creo que pues, es una mezcla muy efectiva que terminó en este movimiento que hoy creo que es reconocido en el mundo entero como uno de los momentos más importantes del arte mexicano. A mí me sorprende que hayan coincidido varias voluntades, por ejemplo, un Obregón que era ateo, un creyente como Vasconcelos, y los pintores que básicamente eran revolucionarios o comunistas o gente de izquierda, todos se conjuntaron y le dieron camino a esta propuesta. Pues sí, es cierto, creo que ocurre también que pues, los efectos de la Revolución Mexicana ya institucionalizada promueve un espíritu como de renacimiento, y creo que desde ahí fue en donde todas estas voluntades confluyen para pues ponerse de acuerdo, porque efectivamente lo que hubo fue que ponerse de acuerdo. Creo que Vasconcelos, el giro que le da Vasconcelos fue también pues muy efectivo, sabe liderar muy bien lo que quiere, a quién comisiona, y bueno, entre ellos mismos hubo muchas desavenencias y desacuerdos, ¿no? Unos eran carrancistas, otros eran zapatistas, unos estaban unos eran completamente anticlericales, otros no tanto. Entonces, efectivamente, había pues muchos vientos soplando al interior del movimiento, pero bueno, creo que de alguna manera hubo la visión de todos de que algo importante estaba ocurriendo y que desde ahí había que construir. Luego, bueno, pues hubo muchísimos debates que fueron públicos y pleitos abiertos de los que todo el mundo se enteró, pero por otro lado creo que también supieron en qué momento pues mostrar cierta unidad y convocar un grupo que efectivamente también lo que hizo fue dejar a otros fuera, pero este grupo que estuvo trabajando bajo
pues la dirección de alguna manera de Vasconcelos y de ciertos personajes que lideraron el movimiento o porque tenían el poder, porque estaban en los puestos de poder, pues lograron hacer lo que hicieron. Así es. Tenemos que ir a un corte, Marisol, y regresamos contigo. Siendo secretario de Educación, José Vasconcelos tenía muy claro que en la hazaña de educar a la población, todo comenzaba por revalorar nuestro pasado histórico, en donde estaba justamente el origen de nuestra identidad nacional. Y bueno, precisamente en esta tarea echó mano de las ideas de los intelectuales rusos, quienes proponían el arte público como una forma de cohesión social. Y también replicó de Estados Unidos las campañas de alfabetización y el fomento a las bibliotecas públicas. Y vamos a hacer una pausa, pero al regresar, en el reportaje Óscar Helguera nos cuenta del expansionismo del muralismo mexicano que dejó huella en el arte universal. Y en Novedad de la Patria, José Meléndez nos lleva a recorrer el mural de Siqueiros, del Porfiriato a la Revolución. Las principales técnicas que utilizaron y perfeccionaron los muralistas mexicanos fueron el fresco y la encáustica. En cuanto al fresco, el artista pinta sobre una capa húmeda de cal que en ella van disueltos ya los pigmentos minerales. Con el secado de la cal, los colores logran una gran durabilidad. Sin embargo, el reto exige una gran maestría por parte del artista, que debe de competir contra el tiempo de secado de la mezcla, porque esta técnica no permite corregir ni repintar. Mientras que en la encáustica, la cera caliente es el elemento que aglutina los colores y es muy importante porque en ella pueden utilizarse o bien el pincel o también valerse de la espátula. Y bueno, nos vamos con el reportaje en donde nuestro compañero Óscar Helguera nos acerca al muralismo mexicano y sus ondas expansivas. El impacto del muralismo mexicano, después de 100 años, ha dejado huella no solo en México, no solamente en el continente, sino en todo el mundo. Algunas muestras del muralismo mexicano en el mundo las podemos ver con ejemplos concretos, como el ya conocido episodio ocurrido en 1932, cuando Diego Rivera comenzó a pintar un mural para el Centro Rockefeller de Nueva York. La obra quedó inconclusa porque Rivera introdujo un retrato del líder comunista Vladimir Lenin. Esto definitivamente no le gustó a la familia Rockefeller y el mural fue destruido. Eran tiempos de esfuerzos para resurgir de la crisis del 29 y los millonarios estadounidenses no veían tan mal que un artista fuera abiertamente marxista, claro, excepto Rockefeller. Así en esos tiempos, en otro ejemplo, Rivera pudo plasmar su visión de la importante industria automotriz de Detroit con el punto de vista obrero y lo hizo en el corazón mismo del capitalismo. O el no muy conocido mural en la Universidad Dartmouth, dentro del edificio de la Biblioteca Baker. Puede usted preguntar por los murales y sorprenderse con que José Clemente Orozco estuvo ahí y su impactante huella permanece. Rivera, Orozco y Siqueiros, con su discurso nacionalista, revolucionario y de lucha de clases, influyeron en el pensamiento y técnica de artistas de todo el mundo. Ejemplos de estos artistas son Cándido Portinari en Brasil, Carlos Mérida de Guatemala y Osvaldo Guayasamín de Ecuador. El muralismo mexicano incitó también el resurgimiento del muralismo en lugares tan lejanos como Irlanda del Norte, Alemania e Irán. Con el sello de la casa, claro, mensajes con discurso incluido y de alta carga política y social. Ahora vamos a Novedad de la Patria con José Meléndez. David Alfaro Siqueiros es uno de los pintores más reconocidos del muralismo mexicano. Una de sus obras más importantes se encuentran en el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec y tiene por nombre Del Porfiriato a la Revolución. Esta es una de las obras trascendentales del arte mexicano. Siqueiros realiza este mural con su propia memoria, porque Siqueiros fue soldado durante la Revolución. Entonces, el mural de Siqueiros lo realiza casi 50 años después de haber sido soldado de la Capitán II durante la Revolución. Siqueiros va a construir este mural
sí con sus memorias y su nostalgia, pero también documentándose extraordinariamente. El caso más característico es el Río de Muertos, y eso me lo enseñó Siqueiros él mismo cuando yo era muy joven. Cuando yo llegué, él me enseñó que estaba pintando el Río de Muertos del Castillo de Chapultepec, y me dijo, mira, este era mi suegro Leopoldo Arenal, que murió en la Revolución, y como verás es el único del Río de Muertos que tiene una cara específica. Siqueiros explora y experimenta en esta obra con el cinetismo. Esta es la técnica poliangular, que está pensada desde la perspectiva de que las imágenes se desdoblan como en el cine, pero en vez de que sean varias imágenes, es una sola imagen y es el movimiento del espectador el que la desdobla. Entonces es muy interesante porque aquí hay toda una epopeya de la revolución. O sea, se cuenta toda una historia de la revolución. ¿Qué fue la revolución? Y entonces es este proceso nacionalista homogeneizador en que de alguna manera el ideal es que es un solo país y que ese país en su conjunto caminó por la revolución hacia una transformación utópica. Vamos a hacer una pausa, pero al regresar continuaremos con la conversación con Marisol Argüelles, directora del Museo Mural Diego Rivera. Y más adelante, en México en 100 objetos, Norma Guzmán nos acompaña a conocer la técnica del montaje y desmontaje de murales creada por Diego Rivera. Marisol Argüelles, tú eres la directora de este maravilloso recinto y seguramente tienes como más información sobre lo que es la pintura mural. No empezó, ya nos dijiste, donde pensábamos que había empezado el muralismo, ha ido a otra parte. Me llama, por ejemplo, la atención fuertemente que en Estados Unidos me da la impresión que hay un movimiento muralista también, de gente que tiene ascendencia mexicana. Así es. Pues sí, creo que el muralismo es un movimiento que ha continuado. Lo que veo como algo positivo y que resulta muy interesante es que sale de las instituciones, es decir, si comparamos lo que ocurrió durante los años 20, 30 y 40, en donde era todavía un movimiento muy controlado por las instituciones públicas, el muralismo sale de ahí y comienza, porque antes, claro, estaba también de alguna manera pues regulado por las instituciones religiosas. Y después de eso, pues sí, efectivamente el muralismo sale a las calles, empieza a practicarse fuera de estos circuitos, ¿no? Y en ese sentido creo que el movimiento tan importante que hay en Estados Unidos tiene también que ver con la enorme migración de mexicanos que han estado allá. O sea, el muralismo migra también a Estados Unidos. Fueron muchos estos, por ejemplo, todo el movimiento chicano retoma muchísimo la pintura mural. Hay múltiples expresiones de colectivos que en Estados Unidos han hecho este trabajo en murales. Y creo que lo que sí es interesante es ver lo que aportaron estos artistas de los años 20 y 30 a lo que después sería el muralismo. Es decir, pensar que el formato monumental es un formato más democrático que abarca, Rina Lazo lo decía, la pintura de Caballete se encierra en las casas de los dueños de los cuadros. La pintura mural necesariamente tiene que estar en lugares públicos. Vaya, tenemos casos distintos, por supuesto, muchos murales en universidades que no necesariamente todo el mundo ve, pero esta idea de vestir los edificios públicos, que además en México fue muy interesante, estos edificios públicos que estos artistas pintaron habían pertenecido antes a la iglesia, entonces fueron espacios que poco a poco se fueron abriendo más, de ser espacios muy cerrados, de uso privado o de congregaciones de colectivos muy pequeños, se fueron abriendo cada vez más, y de repente el muralismo tiene este boom en los años, en esas décadas, y hoy pues creo que es un movimiento que se ha esparcido hacia muchísimos lugares, hacia además muchos discursos, no está limitado únicamente ni al homenaje
a la historia ni a estas visiones críticas como la que Diego Rivera nos deja en este mural, que es muy interesante. Hoy el muralismo pues es un movimiento que habla de muchísimas cosas, que parte también de lo individual, que no necesariamente está pensado para un mensaje específico. Entonces, bueno, pues tuvo mucho éxito y hoy en día creo que podemos hablar horas de muralismo porque hay realmente una enorme diversidad de artistas trabajando en este formato. Dices algo interesante, que resignifican algunos edificios religiosos, coloniales. No todos estuvieron de acuerdo, incluso gente que no era creyente como Octavio Paz. ¿Tú qué piensas? Bueno, yo creo que fue interesante, es decir, cuando vamos viendo cómo se va superponiendo una cosa a la otra, es decir, el texto de un edificio o el texto de un espacio que, por ejemplo, dedicado en el caso de una iglesia a la representación de los apóstoles, de repente sustituido por la imagen de Zapata, por la imagen de Miguel Hidalgo. Creo que es interesante, quizás ya viéndolo, no sé, viéndolo a la luz del siglo XXI, como estamos acostumbrados pues a torcer un poco los símbolos y a resignificarlos, creo que es una estrategia interesante. A mí me parece muy, es decir, es un ejercicio interesante sentarse a ver cómo, por ejemplo, se sustituye, que eso es algo que tenemos en esta exposición de perspectivas al muralismo que cura Jorge Reynoso, cómo hay esta estrategia iconográfica de sustitución literal, es decir, de la libertad guiando al pueblo a, por ejemplo, la democracia de Siqueiros que está en el Palacio de Bellas Artes, y así una cantidad enorme de cosas. Entonces, creo que es interesante porque pues los espacios cambian, se transforman y creo que hay que transformarse con eso, hay que aprender a tener nuevas lecturas, hay que aprender a reutilizarlos y creo que México estaba transitando de ser un país católico, que provenía de un pasado novohispano, regido por una institución muy apegada a la Iglesia, a una transición que ya en el siglo XIX fue muy importante, pero que en el XX y con la Revolución se consolida muchísimo, pues de otro tipo de vida pública, que no necesariamente está apegada al catolicismo. Entonces creo que era importante también hacer transitar a los espacios, no destruir al pasado. Yo no soy de la idea de hay que tirar las cosas para hacerlas nuevas, sino más bien aprender a transitar con el patrimonio que ya tenemos hacia las lecturas que una sociedad pues va desarrollando conforme va creciendo. Pues tú misma has instalado una zona de tránsito entre este muralismo y el que están haciendo personas más jóvenes, contemporáneos nuestros. Así es. Pues sí, a nosotros nos interesaba mucho este año, obviamente nos tocaba casi por obligación hablar de muralismo. Yo creo que es un privilegio para quienes trabajamos en este espacio todos los días pasar y ver por aquí este increíble mural que siempre tiene nuevas lecturas. Creo que además es una obra muy vigente, es decir, esta manera tan crítica que tuvo Rivera de hablar de la fragmentación social, de las diferencias socioeconómicas, de la forma en la que se habitan los espacios en comunidad, además de su propia visión de la historia, pues le da mucha vigencia a la lectura de esta obra. Pero también nos interesaba decir esto, que el muralismo continúa y que continúa de una manera muy distinta. Entonces invitamos a dos artistas contemporáneos, una es Moza Saracho, que justamente se basa en este mural para hacer una pieza que tiene que ver pues, con la protesta social, con las marchas. Además, este museo está geográficamente ubicado en la zona lugar, de marchas. En la zona en donde pasan todas las marchas. Entonces, de alguna manera también nos importa vincularnos con el exterior, no ser este espacio como que está aislado, sino que está en diálogo constante con este lugar. Moza Saracho toma en cuenta esto para hacer una pieza que se llama Tiempo de Circo Amarus. Y por otro lado, invitamos también a Marcos Castro con un mural súper interesante que curiosamente trata también es una especie como de gran evento histórico que junta distintas épocas de México, habla del Acuatlicue, del 68, etcétera. Pero bueno, la forma de narrar, la forma de pintar es súper diferente, entonces es muy interesante ver este muralismo de Diego Rivera en 1947 y ver en dónde ha podido derivar y las posibilidades que tiene en otros muchos artistas que siguen trabajando en el muralismo. Pues muchísimas gracias, Marisol. Y a ustedes los invito a que vengan a este recinto, que le echen un ojo a la nueva exposición, porque
van a encontrar imágenes poderosas, síntesis muy complicadas y muy bien resueltas, que nos ayudarán también a entender no solamente la plástica mexicana y su desarrollo, sino la tierra donde andamos transitando. Gracias. Gracias, Marisol. Javier. Vamos ahora a México en 100 objetos. Diego Rivera, internacionalmente conocido como el muralista de México y de quien pocos conocen, una de sus más grandes obras estuvo a punto de ser destruida en el sismo de 1985. Esta es la historia. Era el año de 1947 cuando, por encargo del arquitecto Carlos Obregón Santacilia, Diego Rivera hizo el mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, mismo que fue creado para decorar el famoso Hotel del Prado. Un recorrido a grandes rasgos sobre la historia de México desde la conquista hasta la época actual, ¿no? O sea, es más o menos 1940. Personajes históricos y del pueblo de México fueron los que quedaron plasmados en esta obra de arte. Casi 4 décadas permaneció intacta, hasta que el sismo de 1985 destruyó el Hotel del Prado, dejando milagrosamente intacto el mural de Diego Rivera. Nosotros consideramos ahora, con el paso del tiempo, que este mural es un sobreviviente, al igual que muchas personas que lograron salir de los escombros. Con 4 metros de alto por 11 de largo, el mural tenía que ser reubicado. Más de 12 horas de trabajo y unas 300 personas fueron responsables de trasladar el mural y encontrarle un nuevo hogar. El mural cuenta con una estructura de metal en la parte trasera. Eso ayudó precisamente para que no sufriera daños mayores. Tuvo algunas grietas que se pudieron reparar. El mural fue depositado frente a la Alameda Central y después de su colocación comenzó a construirse el Museo Mural Diego Rivera. En realidad, pocos museos en el mundo pueden contar esta historia, ¿no? Que primero se coloca la obra de arte y después se construye el edificio. Es así como 75 años después, este mural es admirado por quienes lo visitan. Y si usted quiere conocer este gran mural de Diego Rivera, dése la oportunidad de hacerlo, porque créame que en vivo se disfruta mucho más. Llegamos al final del programa después de celebrar el centenario del muralismo mexicano. Este movimiento que nos ayudó a revalorar nuestro pasado, que nos dejó imágenes poderosas precisamente, que nos han permitido caminar por nuevas técnicas en lo pictórico y en lo social, con una fuerte reflexión que aún nos alcanza en nuestros días, Gretel. Así es, Javier, sin duda el muralismo mexicano fue no solo una vanguardia artística, sino todo un movimiento social, educativo, político, que alimentó ese nacionalismo bien entendido, un país que comenzaba a mirar hacia el futuro y hacia el progreso. Y bueno, nosotros nos despedimos con la X en la frente, pero les esperamos la próxima semana.